Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Alberto Fiallo, quien es abogado, político de la República Dominicana y muy amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros. Hermano, gracias a ti, de verdad, por abrir el espacio, sobre todo para que tengamos este tipo de conversación tan necesaria para la democracia dominicana. Bien, vamos a tratar muchos temas, sobre todo desde el punto de vista jurídico, y dentro de eso vamos a ver algunos temas del momento, pero quiero iniciar con hacer la historia completa, porque le he dado seguimiento al tema de las candidaturas independientes y yo, que soy parte de los medios de comunicación y que hablamos todos los días, entrevistamos todos los días durante años a todos los candidatos, vemos que la idea no está clara. Y ya que tenemos clara para los que no son parte del sistema, que son los votantes. Y quiero que inicies con esto. ¿Qué trae? No hablemos de qué fue lo que falló el Tribunal Constitucional y que permitió la candidatura, no. ¿Qué origina todo? Usted participó de un proceso electoral, si fue dentro de una organización o no, qué pasó en ese proceso y a raíz de ese proceso, ¿cómo se logra, qué fue lo que pasó con un proceso, quién elevó un proceso ante las candidaturas independientes? Dame la historia para que la gente entienda a dónde estamos hoy. Sí, yo creo que esa va a ser la forma más interesante, pero sobre todo más práctica, de explicar qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Todo este rum con las candidaturas independientes. En el 2023 ya en mi pecho no cabía más la inquietud por participar en política. Como tú sabes, yo tengo una familia que históricamente ha apoyado y ha aportado en la política, y yo lo tenía muy claro desde pequeño, y me acerco a mi gran amiga y una persona muy admirada por mi, Minuta Vares Mirabal, porque cuando veo el espectro, o sea, la cantidad de partidos políticos, en ese momento algunos 33 partidos políticos, el único que yo entendía que era más parecido a como yo pensaba, pero sobre todo el hecho de ser un partido emergente, diferente en el espacio, era Opción Democrática. Y le planteo competir internamente para ser candidato a senador de la organización. Te llevo el cuento hasta ahí. Finalmente soy presentado como el candidato a senador del Distrito Nacional. 2 o 3 meses antes de las elecciones se está hablando de que hay la posibilidad de hacer un acuerdo electoral, tanto con el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo. Yo entendía en ese momento que era un error político, pero eso es una decisión de la organización, ¿okay? Que yo no cuestiono, que yo respeto, pero obviamente no comparto. Entonces, cuando toma la decisión finalmente, yo había anunciado que si eso pasaba, yo renunciaba a la candidatura. Y cuando pasó, finalmente, que fue una decisión política, yo entonces tomé mi decisión política y renuncié. Pero entonces... ¿Y no participaste del proceso electoral? Yo quería, porque eso fue unos 2 o 3 meses antes. Entonces me pongo a leer la ley, Michelle, y veo que la ley habla en los artículos 156 y 157. Hablamos de la ley electoral. La ley de régimen electoral, correcto. Y yo veo, hago un paréntesis ahí para decirte, yo tengo poco más de 20 años enseñando en las universidades la materia de Derecho Constitucional. O sea que para mí, digamos que la inquietud era natural, como busco en el ordenamiento jurídico lo que me permita participar sin tener que afiliarme a un partido político, porque el único en el que yo creía, tomó esa decisión política y salí. Entonces, cuando veo en la ley, me doy cuenta de que ella dice que existen las candidaturas independientes. De hecho, el título, Michelle, es así mismo, de las candidaturas independientes. Pero en su redacción dice que las personas que se presenten como candidatos independientes tienen que estar inscritos en una organización política previamente inscrita ante la Junta Central Electoral. Entonces no son independientes. Entonces no son independientes. ¿Qué pasa? La Constitución dice, en el artículo 74.4, que cuando hay vaguedad, confusión, cuando hay contradicción en un texto legal, se debe interpretar de la forma que favorezca al que solicita la protección del derecho. Entonces, como en todo. Como en todo. Yo le dije a la Junta. Eso funciona igual que la retroactividad, o sea, es un principio similar. De la no retroactividad, exacto, por supuesto. Entonces yo lo que le digo, me acerco a la Junta, le digo, Junta, le solicito formalmente, inscríbeme como candidato independiente en base a estos artículos. La Junta me dice que no es posible, que tengo que estar inscrito en una organización política. Voy al Tribunal Superior Electoral en amparo y le digo, ampara mi derecho, en este caso a ser elegible y a participar como candidato independiente, y también me lo negó. Finalmente me encuentro el 13 de mayo, lamentablemente, Michelle, 7 días antes de las elecciones, frente al Tribunal Constitucional, solicitándole que interprete el artículo de manera favorable. Yo estudié todo el tema y me di cuenta
que tenemos la figura de la candidatura independiente hace 100 años. En la primera ley que aprobó el Congreso Dominicano de sufragio universal, de derecho al voto, establece que para ser candidato independiente solamente se necesitaban 2 requisitos, Michelle. Solicitárselo a la Junta, obviamente, y presentar firmas por 2.000 sufragantes. Entonces, desde el 1926, nosotros tenemos las candidaturas independientes, lo cual es natural, porque México la tiene de 1918. Vamos a detenernos aquí y vamos a explicar, porque si vamos a explicar bien esto, la gente debe de entender, porque aquí Correcto. son 10 millones y pico de dominicanos y aquí hay 4 millones que no votaron en estas elecciones. O sea, hay algo que no está claro. Si yo le digo, sepáreme lo que es una candidatura por un partido político y una candidatura independiente. Que la gente sepa qué es realmente ser un candidato independiente. Eso es yo poder presentarme a ser presidente como Michel Jacín de toda la República Dominicana sin estar inscrito y sin ser el rojo, morado, azul, PRD, PRM, PLD, como Michel Jacín, y si votaron por mí y que va a aparecer mi cara en la boleta, Michel, candidato independiente, o sin ningún tipo de cosa. O poder ser solamente alcalde, director de distrito municipal, senador, diputado. Háganos la diferencia y explíquenos lo que es ser un candidato independiente. Claro, ahí hay 2 preguntas en una. Sí, pero... Y la primera tú la definiste muy bien. Es exactamente eso. Un candidato independiente obtiene su condición de independiente en la medida en la que se presenta solo o sola a las elecciones. A cualquier, y esa es la segunda pregunta, a cualquier nivel de elección. Puede ser regidor, diputado, senador y presidente de la República. Cualquier cargo de elección puede ser objeto de una candidatura independiente. Y ahí, lo importante entonces, la segunda pregunta, la pregunta obligada es, bueno, pero entonces no vamos a poder votar. Porque si la candidatura independiente es una posibilidad, fuera de los partidos políticos se van a presentar 3.000 personas, algunas con buenas intenciones, otras con malas, pero se van a presentar 3.000 personas, no. El Tribunal Constitucional dijo que las candidaturas independientes estaban sometidos a las mismas formalidades que los partidos políticos. Ok, devuélvete. Entonces, no se pueden presentar 2.000, 3.000. Sí se pudieran presentar 2.000 y 3.000 si llenan los requisitos, claro, que llena un partido político. Correcto. Para hacer fondos electorales. Con la ley que usted ganó el recurso en el Tribunal Constitucional. Y el tema del reconocimiento. Porque yo veo que aquí hay 100 partidos depositados en la Junta y tú ves que van aprobando y a veces que no te aprueban y eso. También un candidato independiente tiene que llenar todos esos requisitos y si lo logra, recibirá fondos electorales. Muy bien. El Tribunal Constitucional fue muy claro en definir cuáles eran los requisitos y lo sometió a las candidaturas independientes, a los mismos requisitos, a los partidos políticos. Entonces, Michelle, no hay ninguna diferencia entre los partidos políticos a nivel de requisitos y las candidaturas independientes. ¿Qué se requiere para ser candidato independiente? Porque tú has hablado de reconocimiento. El reconocimiento es una figura que lo que hace es que le da vida legal a un partido, organización y movimiento político. Y es importante aclarar esto. Nuestra ley prevé 3 tipos de organizaciones políticas, ¿correcto? Los partidos políticos que tienen una presencia nacional, las organizaciones políticas que tienen una presencia provincial y los movimientos políticos que son de carácter municipal, ¿correcto? Entonces, cualquiera de esas formas de organización política deben tener reconocimiento para existir legalmente. No, entonces son 4. De la Junta. Y el candidato independiente. Lo que pasa es que el candidato independiente está sometido a otros requisitos. Okay. Y sería ciertamente una cuarta figura, digamos. Figura, claro. Un cuarto vehículo para poder presentar una candidatura. Un cuarto vehículo. Esa palabra tiene mucha profundidad. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es, precisamente, que dejó de ser el único vehículo para acceder a un derecho tan básico como participar en la decisión de los asuntos públicos, que es el derecho a ser elegible. Los partidos políticos dejaron de ser el único vehículo. Y ahora se puede participar directamente. Nos quitaron el vehículo, se puede ir a pie ahora. Se puede llegar pero hay algo importante, de los 3 figuras, ahora estamos llamando vehículos, que es importante, pero
que eran los partidos políticos, organizaciones políticas Y movimientos políticos, creo que el único que podía presentar una candidatura presidencial Sí. era ¿Es el partido? Es el partido Sí, por supuesto, político. porque Los tiene- otros solamente es para diputados, Localidad. alcaldes. La organización política para senadores y diputados y el movimiento político para Y el partido todo. y el partido Bien. cualquier Entonces, orden. y a nivel de recursos, las tres figuras consiguen fondos. Ahí vamos. Sí, por supuesto, claro que sí, dependiendo de su desempeño en las elecciones anteriores. Que de hecho, tú puedes estar de acuerdo o no, Michelle, pero esa es la lógica que establece la ley. Entonces, para ser presidente candidato a la presidencia de la República, solamente hay dos vehículos, dos formas. Sí, el claro. partido político y la candidatura independiente. Correcto. Ahí no aplican ni los movimientos ni las organizaciones. No. Háblanos entonces de cuáles son los requisitos que dices que son los mismos que tienen los partidos políticos, pero habla en otro momento de que son cosas diferentes. Sí. Háblanos Sí. de Sí. cómo se distingue. ¿Por qué son los mismos? Porque el Tribunal Constitucional fue sabio, además de valiente, fue sabio en decir, mira, es que nosotros no podemos tener tampoco un derecho a ser elegible de manera abierta. ¿Por qué? Porque el derecho a ser elegible sería un daño, violaría el derecho a elegir. Y lo vivimos un poco en el domingo 20 de febrero, cuando votamos con las 3 sábanas las elecciones municipales. ¿Tú recuerdas? Que había que votar con fe porque la carita no era tan chiquita que no podía ver la cara de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros abrimos el tema de la posibilidad de presentarse como candidato independiente, vamos a tener 3.000 candidatos y no vamos a poder ejercer el derecho al voto en términos prácticos. Y eso ha sido una discusión en toda parte del mundo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el tribunal lo limitó y dijo, mira, voy a someter al mismo rigor que los partidos políticos, con excepción de que de lema, colores, bandera, ese tipo de cosas no, sino a los requisitos más importantes, que son 3. 100.000 firmas. No, 100.000 no. Primero, un programa de gobierno, porque tiene que tener un sustento propositivo. Claro. Un equipo de trabajo no se puede gobernar solo. Y tercero, que es el más importante, que te presente un movimiento accidental y espontáneo. No el movimiento político que establece la ley de partidos, accidental y espontáneo. Explica. Muy fácil, se junta un grupo de personas que dice, Michelle puede. De hecho me gusta, Michelle puede. Entonces te presenta como diputado, te presenta como candidato a senador, o te presenta como presidente. Lo único que ese movimiento tiene que tener mínimo una cantidad de firmas que sea equivalente al 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Entonces, puntualmente, En para este ser caso presidente, serían 8.000 personas. Votaron 4 millones y pico. pero es rápido con los números, Sí. son 87.000 firmas, Sí, correcto. Exacto. Para ser presidente, pero para ser senador del Distrito Nacional, por ejemplo, 9.500 firmas. Para ser diputado de la circunscripción número 1, ¿verdad? Que es la más, digamos que relevante en términos de espacio político, serían 4.500 firmas. Tú lo que me estás diciendo a mí es que una persona normal que viva en San Juan de la Maguana y que tenga cuarto, él mismo tenga dinero y esté preparado, busca un programa de gobierno, busca un grupo que lo presente y busca 682 firmas, que es lo que el promedio de lo que tiene allá el último alcalde. Es un poquito menos, es un poquito, yo hice ese 600 cálculo. firmas. Es un poquito menos, sí. Y arranca para la calle y va a la Junta Central Hace senador, Electoral sí. y puede lograr ser o el alcalde o el senador o el diputado. Por supuesto. Lo cuarto, acaba de definir una... Fuera del tema de lo cuarto, que yo creo que no va a ser tan Bueno, necesario. cogí un lugar Lo hablamos porque después. ahí hay una pregunta que vamos a hablar luego, de que ahí hay una figura muy popular que tiene mucho dinero, que yo creo que yo lo voy a dejar para un poquito más adelante, que él, primero estamos hablando de todo lo bueno de eso que tú has hecho, pero también vamos a hablar de todo lo malo. Lo malo es que Quirino puede ser presidente, Ah. puede ser el alcalde de allá. Sí, pero lo puede O sea, ser hoy. tú puedes comprar... Pero lo puede ser Sí, hoy. pero tiene que meterse en una organización política y tienen que aceptarlo. Yo quiero ver qué organización se va a atrever a llevar a Quirino. Por favor, Michelle, si están llevando diputados que condenaron a 16 años de prisión en Estados Unidos y directores municipales que venden 9 toneladas de No droga. nos metamos, vamos a pelear más para adelante. Háblanos entonces de una pregunta que me surge para terminar claro con eso. Ya tenemos los requisitos. Entonces, con esos requisitos, todavía la Junta puede barajarme la aprobación, o sea, después decirme, no, te falta algo como a los partidos,
que yo veo que hay partidos que llevan la firma, llevan el programa de gobierno, y no se lo reconocen durante años. Sí. A mí no me consta, porque la verdad que la Junta ha estado... Que no ha pasado. A mí no me consta que eso haya pasado. Y los casos que he visto, que me han señalado por, digamos, por consultarme, la verdad es que sí le faltaba algún tipo de requisito. Es decir, la Junta, al contrario, tenemos 35 partidos políticos. Entonces yo creo que la Junta ha hecho una buena labor ahí. Veremos ahora cómo será la experiencia con esos candidatos nuevos que se van. Ojalá. No, pero que hay que hacer. Ojalá esa sea la discusión claro, que tengamos en el 2028. No, y ojalá que alguna gente lo hagan, aunque sea en calidad de experiencia, que decidan, déjame ver si esto funciona, déjame regalarle a mi país, ver cómo la Junta Central participa de este proceso y organizaciones que queremos algo mejor. Con este tema de los requisitos, se queda algo suelto. Un presidente necesita no solo una primera dama, sino una vicepresidenta. Sí. Un alcalde necesita una vicealcaldesa. Sí. Eso no se da en el caso de los senadores y los diputados. Pero creo que en el caso municipal, que hay 2 categorías, o 3 categorías, director de distrito municipal, sí. 3 categorías, alcalde y no me acuerdo cómo se llama el tercero, y senador y presidente necesita el vice o el suplente. ¿Cómo se presenta eso en una candidatura independiente? Igual. O sea, ya no voy solos, yo quiero ser alcalde del Distrito Nacional, sí. Para este periodo me presenta un grupo de amigos de La Peña por un Mejor País, llevan eso, se juntan, buscamos 1000 firmas, que es el 4% de los que votaron en las últimas elecciones, y presentamos mi programa de gobierno, que lo preparé con 4 municipalistas, y vamos a hacer esto. Perfecto. Tengo que ahí mismo decir, y mi vicealcaldesa, que tiene que ser mujer igual por la ley electoral, correcto, es fulana de tal. Sí. ¿Es así? Sí, por supuesto. O sea, que la candidatura independiente, tú también tienes que llevar tu número 2. Sí, lo que pasa es que eso es una lógica en el tema de la elección. Igual el presidente, el que sea candidato presidencial tiene que llevar independiente, tiene que llevar su vice. Pero eso es parte de la regulación periférica que tenemos que Pero no tiene que hacer proceso interno para tú elegir eso. No, porque es que no hay una organización. Es una persona. Una persona que la acompaña a otra, y la lógica de eso es que, obviamente, la intención del voto por una persona también se comparta con la segunda que ocuparía su lugar en el caso de que faltara. La ley prevé cómo se presenta esto a nivel de supervisión de los procesos electorales y de imagen en la participación del proceso. Pregunta, todos conocemos lo que es una boleta electoral, sí. Todos conocemos en lo que es una bancada en el Congreso, todos conocemos lo que es los colores de la boleta electoral, los representantes en las mesas de los diferentes partidos. ¿Cómo funciona la identidad? Si no hay colores y siglas, ¿cómo funciona? ¿Con el nombre de la persona? No, pero esa persona pudiera estar perfectamente presentada como ese movimiento que lo presenta, pudiera perfectamente ser... Eso no se sabe todavía. Michelle, el movimiento debe existir. El movimiento debe existir y debe presentarlo, y el movimiento tendrá un nombre. Lo que no está obligado a estar registrado, pero el movimiento se llamará Movimiento Michelle Puede, como dije, o sea, eso es así. Pero eso es parte de la reglamentación que hará la Junta, sobre todo porque... O sea, puede tener su propia identidad. Sí, por supuesto. Y me van a dejar, si me aprueban y yo reúno los requisitos, si yo tengo los recursos, yo poder defender mi voto y tener mis delegados y todo eso. Yo soy igualito que yo tengo los mismos derechos, aparte de la responsabilidad, los mismos derechos que tiene una estructura política. Por supuesto que sí. Yo tengo mi delegado en mi mesa, mi delegado en la Junta Central Electoral. El mismo derecho, eso es parte de lo que tenemos que regular, de nuevo, alrededor de la sentencia, porque la sentencia se basta. Lo que tenemos ahora es que hacer la regulación que pudo haber sido perfectamente una reglamentación. Bien, no necesariamente una ley. Bien, continuamos exactamente. 13 de mayo usted ya no es candidato de nadie y usted va al Tribunal Superior Electoral y le dice, al Tribunal Constitucional y le dice, me presenté por esta estructura, hicieron un acuerdo, luego estudié mi ley, quise ser candidato independiente, lo llevé a la Junta, no me aceptaron, lo llevé al Tribunal Superior Electoral y no me aceptaron. Y basado en esto, yo quiero que usted ser candidato independiente. ¿Qué ustedes dicen Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional?
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué falló el Tribunal Constitucional y cuándo? Mira, tú me estás obligando a resumir lo voy a hacer, no te preocupes. Claro, tiene que hacer. Escrito de poco más de 100 páginas que fue respondido por una sentencia de 168 páginas, incluyendo los votos disidentes. Muy bien. Entonces, ¿qué le planteamos? Le planteamos, en resumen, que no era razonable solicitarle a una persona que quiere presentarse como candidato independiente que esté inscrito en una organización política previamente registrada, porque contradecía el principio de razonabilidad de la ley, Michelle. La razonabilidad, obviamente lo que es razonable para ti, a lo mejor no es razonable para mí, no es razonable para Nere. Entonces, el Tribunal Constitucional tomó prestado de la Corte Constitucional Colombiana lo que se llama el test o el examen de razonabilidad. Y dijo, ok, ¿cuál es el fin que persigue la norma en este caso? Ese digamos que es la dinámica. El test de razonabilidad lo que hace es que evalúa si el fin está constitucionalmente protegido, si el medio que se utilizó para llegar a ese fin también está constitucionalmente protegido y si la relación es idónea. ¿Por qué? Porque puede ser que el medio sea muy desproporcional para llegar al mismo fin. No te preocupes que se va a entender. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, es que el fin de la ley es prever las candidaturas independientes. Sin embargo, la redacción de la ley no permite la existencia de las candidaturas independientes. Es decir, la primera parte falló en los tres, digamos que en las tres partes del examen. Se quemó en el examen de razonabilidad una legislación que obligaba a que una persona que quería ser candidato independiente tuviera que estar previamente registrado. Y el tribunal dijo, bueno, entonces, para no sacar esta legislación, para no afectar, para no hacer algo tan dramático como sacar una legislación declarándola inconstitucional, yo la voy a declarar constitucional en la medida en la que se interprete de esta forma. Y salvó el artículo. Salvó el artículo diciendo que esa organización política a la que tenía que estar inscrito no era una organización política, sino un movimiento social accidental y espontáneo. Accidental significa que puede ser creado para eso y no tiene que estar sometido a ningún requisito de inscripción. Y espontáneo que no tiene que justificar su... Gracias. Exactamente. Entonces, eso falló el Tribunal Constitucional con 9 votos a favor y 2 votos en contra. Pero los 2 votos en contra no estuvieron de acuerdo con la forma en la que lo hizo el tribunal. Hubieran querido que fuera una sentencia exhortativa. No tuvieron ninguna objeción con el fondo. O sea que fue, digamos que hasta cierto punto, el sentimiento que se llevó al Tribunal Constitucional, fue a unanimidad. Entonces, ya esa sentencia la falló y eso se notifica al Tribunal Constitucional. Se me notifica a mí. A ti. Que fui el accionante. Y tú entonces... Pero ya después de que se publica... Eso no necesita, igual que las leyes, un reglamento ahora. O eso tiene que ponerse a trabajar la Junta y el Tribunal Superior Electoral. Mira. Porque hay detalles ahora a raíz de eso, de documentación y todo eso. Y eso es completamente natural. Al contrario, hace bien el Estado, en este caso encarnado en la Junta Central Electoral, con reglamentar todo lo que tiene que ver con la periferia. Y yo he sido insistente en eso. Periferia significa todo lo que está alrededor. Ya la sentencia se basta en sí mismo. No se le puede agregar un requisito adicional que puede entorpecer ser candidato independiente. Ya el Tribunal Constitucional dijo cuáles eran los requisitos. Ni tampoco puede ser apelable. Un partido político, nadie puede apelar eso. No. De hecho, el ministro Paliza, que ha llevado, pienso que la voz cantante con este tema puntualmente, ya lo ha declarado. Dice, mira, nosotros tenemos que aceptarlo. De hecho, ya han dicho que están de acuerdo con las candidaturas independientes, pero obviamente, Michelle, siempre hay algo, digamos, con estos partidos tradicionales siempre hay algo extra. Y es que él dice que lo que quiere es que se regule para que no afecte a los partidos políticos. En la historia de la República Dominicana, con excepción suya, que en este proceso le pidió a la Junta Central Electoral unos meses antes de las elecciones que usted quería ser candidato 2 meses antes independiente y le dijeron que no. ¿Alguna otra persona lo ha hecho y se lo han negado? Sí. Que yo tenga conocimiento, bueno, en la historia más atrás, el señor Velázquez Mainardi, comunicador político, se presentó como candidato independiente, pero fue absorbido, tú lo recordarás. Y era la ley vieja, electoral vieja. Sí, pero no importa, porque esta disposición está, Michelle, desde 1962. Ok, la otra cosa, como usted fue que elevó el recurso entre el Tribunal Superior Electoral y ante el Tribunal Constitucional y le dio ganancia de causa, usted no tiene usted no puede decir, pero mira, a mí me dijeron que no, usted no gana nada, usted simplemente ya para próximo proceso se resolvió ese tema, usted tiene la potestad de decirle a la hora, no, ustedes ahora, yo debía haber sido candidato y no fui, ¿por qué? No.
Termino de responder la O sea, anterior. porque ahora hay todo lo que dice el Tribunal Constitucional, no es apelable y hay que cumplirlo. Eso es correcto. Entonces, ¿a usted le pagan algo? Ya lo inscriben obligado retroactivo? No. Esa es una muy buena pregunta. Termino de responder la anterior. El señor Velázquez Manari se presentó como candidato independiente, pero fue absorbido en esas elecciones por el Partido Reformista. ¿Okay? O sea que nunca hubo un candidato. Ahora, yo sí tengo entendido que Mónico Sosa, que es un líder comunitario, no vidente, por cierto, presentó también la solicitud, la misma solicitud que yo presenté, y se la negaron, como me la negaron a mí. Entonces, sería revisar, obviamente, en los anales de las solicitudes a la Junta Nacional Electoral si alguien ha pedido ser candidato independiente como yo. Lo único que la diferencia entre Mónico Sosa, a quien respeto mucho, de nuevo un líder comunitario no vidente, que es que yo seguí. Pero para mí, porque me preguntaban ayer unos amigos, yo decía, mira, es como que, obviamente guardando la distancia, Michelle, porque obviamente no me estoy comparando con esa gloria del deporte que es David Ortiz, pero cuando van a donde David Ortiz y le preguntan a David, tú nada más das honrones, o Sammy Sosa, y dicen, bueno, pero que a mí se me da, yo pongo el bate y se da. Sí. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿cómo tú lo hiciste? Bueno, que la verdad es que para mí era completamente natural hacer recursos, porque de nuevo tengo más de 20 años en las aulas diciéndole a los muchachos qué tienen que hacer cuando tengan que proteger sus derechos constitucionales. Entonces, si yo no lo hacía, yo quedo mal con esos par de miles de estudiantes que ya formaban más de 20 años en hacerlo. Entonces, digamos que eso era la consecuencia natural. No, y cualquiera que sean allá que había que afrontarlo, pero se hizo la acción. Por supuesto. Entonces, las sentencias del Tribunal Constitucional aplican para el porvenir. ¿Okay? Sobre todo las sentencias que declaran inconstitucional. El tribunal, sin embargo, tiene una facultad de modulación. Y la vimos en su máxima extensión. ¿Qué es eso? Buscar un equilibrio a veces en algunas cosas. Porque a veces son expresiones muy técnicas. La capacidad de modulación es la posibilidad de decir, mira, la sentencia esta sentencia va a ir para atrás. Es decir, el Tribunal Constitucional perfectamente puede darle efecto retroactivo a su sentencia, y ya lo ha hecho. Lo hizo con la sentencia. Pero en este caso no fue así. En la mayoría de los casos, a menos que el tribunal decida que es así, solo aplican para el porvenir. Te voy a dar un ejemplo. Cuando declaran inconstitucional un impuesto, como por ejemplo cuando el presidente Balaguer por decreto impuso los $10, ¿te acuerdas? Del impuesto de salida, que fue declarado inconstitucional, una de las primeras sentencias de esa Suprema Corte de Justicia cuando hacía funciones el Tribunal Constitucional. Imagínate tú que le hubiera dado efectos retroactivos. Hubiera que devolver todos esos $10. Entonces usted dinero. no tiene nada que buscar para atrás, ahora para adelante. Para nada. O sea, para el porvenir es para todo lo que ven en el futuro. Completamente. Bien. El orden no es el que yo quería, pero porque no me gusta terminar un tema con la parte negativa, pero lo vamos a tener que hacer así. Hoy, con ese fallo que usted ha conseguido, ha gestionado, y yo creo que es lo justo, porque así estaba en lo que se ha organizado, para que la gente entienda algo que existía y ahora está claro y se puede aplicar. ¿Qué usted le tiene que decir hoy a todo dominicano que quiera participar, que quiera servir a su país, que quiera participar de ser servidor público, que quiera aportar algo? ¿Qué es lo que puede hacer con eso que usted ha conseguido? ¿Qué es con eso de ser candidato independiente? Ok. Esa pregunta tiene dos respuestas. Una respuesta pasiva y una respuesta activa. La respuesta pasiva es que como votante se nos amplió el menú. Antes nosotros íbamos a una tienda por departamento que tenía nada más 3 departamentos y muchas veces 2 departamentos. Ahora nosotros vamos a poder comprar en Temo, en Chain, en Amazon. Se nos amplió el menú, Michelle. Ya nosotros vamos a poder votar por gente que nosotros siempre quisimos, que fueran personas que estuvieran dirigiendo los asuntos públicos. Y desde la perspectiva activa, la respuesta a tu pregunta es que vamos, y me permite hablar del impacto que tiene esta sentencia en la participación de la mujer. Ahora nosotros vamos a ver líderes y lideresas comunitarias. Esas mujeres que dicen hoy, dice el Observatorio Político Dominicano, que reclaman que el 93% de ellas ha experimentado violencia política dentro de los partidos. El 93%. Y cuando tú hablas con una mujer, te dice, una mujer haciendo política, dice, no, pues eso se quedó corto. Ahora esa mujer no va a tener que entrar a un partido político para darse codazo y fajarse papeletazo para ser candidata a regidora. Porque aquí estamos pensándolo en el presidente y el miedo de que venga un presidente, que vamos a hablar sobre eso. Que venga un loco, que venga un narcotraficante, que venga un quirino, como tú mencionaste hace un rato. Bueno, la verdad es que en este caso, donde está el valor de esta sentencia,
es, primero, que vamos a tener, porque no es que sí vamos a tener gente muy valiosa preñando de presencia de independencia los ayuntamientos y el Congreso Nacional. Vamos a tener una Cámara de Diputados que va a tener diputados que nos representen, no que tú no lo vuelvas a ver o que de repente tú cuando lo volviste a ver, después de que votaste por él en una elección, lo volviste a ver con un traje mamey preso en los Estados Unidos por la DEA. Entonces, eso es contra eso es que nosotros estamos y vamos a seguir luchando. Pero lo importante de esto también es que la mujer, esa mujer que es la primera que en el barrio organiza la que el mes, es la que reparte cuando van a regalarle a los niños, que es la que si falta algo es la primera que va y la que da el ejemplo. La que da el ejemplo, porque de hecho lo que le ha faltado, una de las cosas que le ha faltado a la política, aparte de conexión, es que nosotros tenemos una política que no tiene mujeres participando en términos prácticos. Hay muy buenos ejemplos y muy potentes ejemplos de mujeres en política, ¿ok? Pero la verdad es que no se interesa. Tiene una apatía natural porque es un espacio masculino y tóxico. Todo esto es real que usted está diciendo, todavía no queda algo de sueño. Ya todo esto es así. Pero ¿qué sería la vida sin soñar? Es decir, cuando yo fui al Tribunal Constitucional, era un sueño, yo no lo esperaba, Michelle, para nada. Digo, yo no dudo de la capacidad, yo conozco la capacidad técnica de cada uno de los miembros, tal vez de la magistrada Ami, con la que nunca he tenido. La verdad que fueron valientes, yo no sé, parece que de verdad Luis Abinader no le consultaron eso, porque yo no, fue un fallo. Te voy a decir algo, porque hay que ser justo. Tú sabes que yo tengo una posición, obviamente, que enfrenta a los partidos políticos tradicionales, pero debo decir dos cosas. Primero, no hay democracia sin partidos. No hay democracia sin partidos, ¿ok? Y mientras más fuerte los partidos, más fuerte la democracia. Y segundo, el presidente ha tenido una actitud completamente pasiva con eso. Y el Tribunal Constitucional trató con independencia. Pero sobre todo el presidente, yo debo resaltarlo, porque tú recuerdas que el presidente cuando se le nombró, se continuó su parcialidad hasta cierto punto, porque él estaba en la misma oficina donde está Yayo, donde está Sigmund Freud. Y él firmó la sentencia, que hasta cierto punto ha socavado las bases. No va a afectar, no va a dañar a los partidos políticos. Ahora lo que ellos van a tener que ponerse la pila. Ahora lo que va a pasar es que pero es que también usted ha dicho algo que siempre hemos tenido y no lo hemos podido, no lo hemos podido utilizar. Pero oye, 10 países de Latinoamérica tienen... Pero es que aquí hay muchísimo de eso. El otro día yo me fui a inscribir a la Seguridad Social y yo decía, yo quiero tener el plan contributivo subsidiado. Un régimen que no es subsidiado y no es contributivo de salud. Aquí no se ha aplicado nunca. Entonces, ¿para qué existe? O sea, tú no tienes la base para hacer eso. Eso es así. Y de hecho es la forma de salvar la informalidad, que más de la mitad de la fuerza laboral activa en República Dominicana está en la informalidad. Ese plan es el plan que se puede utilizar para salvar la informalidad, pero para eso es necesario tener partidos políticos en el poder a los que les preocupe solucionar problemas básicos. Bien, en la parte esta de la sentencia y de la aplicación de esto, hay mucha gente, muchos sectores en los que en una parte me incluyo, con una preocupación en que, porque hemos escuchado todo lo bueno y lo que te suma esto, pero de que se puedan, primero, los interesados dicen, Alberto Fiallo echó en el zafacón lo que costaba un partido político. A mí eso me tiene sin cuidado, que los partidos políticos nunca debieron costar nada. Correcto. Nunca debieron costar nada. Correcto. Ahora, sí me preocupa que cualquier persona con el simplemente, o estructura, con el simplemente hecho de tener dinero, pueda utilizar esto para lograr posicionar en diferentes candidaturas a personas que de una forma mucho más fácil, porque lo que usted está hablando yo creo que es un 10% y con mucho menos recursos de los que tradicional, y puedan pues, gente mala con objetivos personales, gente de droga, de juego, de corrupción, y puedan entrar y ganar unas elecciones. ¿Eso no te preocupa? Mira, Karl Popper. Ponte imparcial, ¿eh? Sí, tú verás. Que lo hiciste con los partidos, dijiste que los partidos son necesarios. Yo creo que con esa parte... No hay ninguna duda, Michelle, de que nosotros no pudiéramos tener democracia. Fíjate, yo no te estoy diciendo de que tuviéramos una democracia débil. No tuviéramos democracia sin partido político. Punto. Las candidaturas independientes son una opción adicional. Son una forma de liberar
la posibilidad de participar en la decisión de los asuntos públicos de manera independiente, porque es un derecho a ser elegible que está en el tuétano de la historia constitucional. Pero sin partido político no es viable la democracia. Mira, a mí me encantó esa pregunta. Mira, Karl Popper, que es uno de los psicólogos que más ha aportado al tema de la psicología, pero sobre todo la psicología sociológica, decía que hay un miedo natural, digamos que él le llamaba el síndrome del túbulo. Decía, te da miedo todo lo que es nuevo. ¿Okay? Y te voy a contar lo que tal vez es muy personal, yo no lo he contado nunca. Cuando nace mi primer hijo, a nosotros nos gusta mucho viajar, a mi esposa y a mí. Cuando nace mi primer hijo, a mí me comenzó a dar miedo montarme en los aviones. Y obviamente yo busqué apoyo profesional porque me gusta mucho viajar. Y el análisis que me hizo ese experto de la conducta me dijo, mira, analiza las posibilidades. ¿Okay? Y entonces revisamos estadísticas de cuántos aviones se caen, qué es lo que pasa adentro, qué es lo que es una turbulencia. Entonces tú objetivizas lo que puede pasar y pierdes el miedo, o digamos que mitigas el miedo. Ese mismo ejercicio es el que tenemos que hacer con el tema de las candidaturas independientes. Tú acabas de mencionar 3 palabras. Corrupción, narcotráfico. Sí. Correcto, ok. Comencemos por parte. Porque ya no hace falta analizar que se vaya a colar un loco o un outsider, porque ya lo tenemos. O sea, ya en el espectro político tenemos muchos locos, en los partidos tradicionales y en los partidos emergentes también. O sea que eso ya no es una discusión. Y de hecho, todos los outsiders en el mundo, Macron, Trump, Milei, Bukele, han entrado, Chávez, el miedo de Chávez, han entrado con partido político, ¿okay? No como candidatos independientes. Tenemos la figura de candidatura independiente desde 1918 en Latinoamérica, 10 países, lo más importante, y de hecho de los que más tumulto político pueden tener, como México, y no ha pasado nada con las candidaturas independientes. La participación del narcotráfico, señores. El narcotráfico se maneja y se esconde en el anonimato. Ningún narcotraficante, ningún líder del crimen organizado va a salir con el pecho abierto a que él va a ser candidato a través de candidato independiente. De hecho, tú dijiste poder, corrupción, narcotráfico. Donde hemos visto el narcotráfico es en los partidos políticos, sobre todo en los partidos tradicionales. De hecho, donde hemos visto que ganan esas grandes figuras que se convierten en caciques en las provincias es a través del dinero de la corrupción, en los partidos políticos. El que quiera hacer algo malo hoy, mejor que se meta en un partido político. ¿Por qué? Porque recibe se le puede pegar a todo el mundo. Y se diluye, se queda en el medio, en el desorden, que es un problema sistémico. No es un problema sistémico, es un problema individual. El problema es que nosotros le damos 5.000 millones de pesos a los partidos políticos en el 2024, dentro de los cuales uno recibió 1.008 millones de pesos y nada más sacó 97.000 votos. Ese es el problema, que le dimos ahora 1.500 millones de pesos, pero queremos hacer una reforma fiscal para grabar la bichuela. Claro. Entonces, están burlados, Michelle. Están burlados. Los partidos políticos están burlados. ¿Usted está de acuerdo con que se eliminen los fondos electorales que da la Junta? Yo creo que hay que matizarlo, no eliminarlo. Yo creo que la única garantía de que nosotros tengamos una estabilidad política es a través del financiamiento público al momento, conociendo la realidad. Si tú me preguntas a mí, yo fui el principal crítico de la figura de los super PACs en Estados Unidos a través de la sentencia de Citizens United. Pero conociendo la realidad del contexto dominicano, yo lo que creo es que tenemos que tener mucho más controles, creo que tiene que ser menos dinero. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, o a la pregunta que tú hacías hace un rato. Los candidatos independientes no van a tener acceso a fondos públicos, lo cual... ¿No van a tener? No pueden tenerlo porque la ley tiene un criterio, y el criterio es cuál fue tu desempeño en las elecciones anteriores. La ley electoral dice que se reparte el 100% de los fondos, que son el 0.25% de los ingresos nacionales, los años que no hay elecciones, y los años que hay elecciones, 0.5% de los ingresos nacionales, que al día de hoy son 900.000 millones de pesos. ¿Okay? 0.5 de eso se debe repartir en los años de las elecciones. ¿Y cómo se reparte eso? Digamos que esos son 100.000 millones de pesos. Eso se tiene que reportar. Se reparte el 80% entre los partidos que sacaron más del 5% de las elecciones, el 12% entre los partidos que sacaron entre el 1 y el 5, y el 8% restante los partidos que sacaron menos de un 1%. Pero ese que tú ves, el último, que es un 8%, son 60 millones de pesos los años de elecciones y 20 millones de pesos los años de no elecciones. Eso no lo recibe. Es que ellos, señores, tenemos 35 partidos
y solamente vamos a votar por 2 o 3 caras. Claro, con mucha dignidad, con Virginia, con la candidata que era por la candidata del Falpo, pero realmente, al final de cuentas, son bisagra. La política, Michelle, se convirtió en un negocio. Es el lugar donde tú puedes ascender social y económicamente sin tener que faltar a trabajar como lo hiciste tú y lo hice yo. Entonces, no puede ser que ese sea el espacio que pretende resolver los problemas más básicos que nosotros tenemos. Un problema básico. Tú no puedes decir que nosotros hemos avanzado eficientemente, notoriamente, en ningún problema básico en República Dominicana. Entonces, esa falta de conexión que tienen los partidos políticos es lo que ha hecho que hoy en día tú pienses que es posible que se cuelen influencers. Ese miedo no viene de nosotros. Ese miedo no viene como una realidad, viene por la ausencia de conexión de los partidos políticos. A mí me gusta mucho cuando me dicen que, por ejemplo, que que hay medicamentos que te quitan el dolor de cabeza, pero te dan dolor de estómago. El efecto secundario. Y quiero terminar con esto, porque hay preguntas que tendremos que seguírtela mandando, que van ocurriendo, que son los efectos no malos, pero no deseados o interrogantes de operación que surgen de este proceso. Por ejemplo, uno nada más piensa en presidentes y vicepresidentes, pero vámonos para el Congreso. Vámonos para el Congreso. Tema de las mayorías, sí. El tema de quienes van a representar cómo se nombra el presidente del Senado, el vicepresidente, el Consejo Nacional de la Magistratura, el que gana, el partido que más votos saca, el partido que menos votos saca. Y a nivel electoral, el arrastre, ¿cómo se llama? Cuando te sumas. El método de Jones. Háblanos de todo eso cuando tú eres solo. Sí. Si el sistema de elección, de votación, de conteo, de escrutinio, está todo diseñado en base a un sistema político partidario. Sí, ese fue el primer error. Nosotros fuimos cayendo en la trampa de manera regular. Y de hecho hay juristas, entre los cuales yo respeto muchísimo, algunos, que han utilizado esos argumentos, digamos que bueno, y ahora vamos a tener el mismo caso que pasó con Kelvin Cruz, que fue alcalde de La Vega, y teníamos una situación porque la vicealcaldesa no quería asumir, entonces no hay una solución constitucional. Y lo que dice es que el partido presenta las mire, esa es buena. Pero no le pongamos el de Kelvin Cruz, que fue que renunció después de ganar. Yo te hablo de otra cosa, que se muera un candidato, o que se enferme, como aquí hemos cambiado, aquí pusimos un diputado que se renunció y puso la suegra, el otro puso la mamá. Gracias. ¿Cómo se pone ahora? Gracias. Hay un problema en el diseño constitucional. Y eso, señores, hay que hablarlo. Nueva propuesta suya para el Tribunal Constitucional. No, el Tribunal Constitucional no podría hacer eso, porque el Tribunal Constitucional no puede modificar la Constitución. Ok, háblame del proceso electoral con la candidatura independiente. No aplica, no puedo tener mi bancada, ni puedo ser presidente del Senado, ni aplica el método de Jones, nada de eso. Ni el arrastre. Pero porque está diciendo, la elección de quien preside el Senado es de los senadores. ¿Okay? Obviamente, históricamente lo decía el partido, pero es de los senadores. O sea, la mayoría. La mayoría, exactamente. Entonces, esa discusión se diluye cuando nosotros tengamos independientes que voten por el que entiende que es el mejor de todos ellos. Pero esos temas no preocupan. Ahora, lo que sí te están usando como argumento, algunos constitucionalistas diciendo, el Tribunal Constitucional ignoró el tema. Esas son reglas. En derecho hay 3 categorías, bueno, realmente hay 4 categorías. Pero muy temprano, un excelente alemán, por cierto, escritor, sobre todo jurista, definió la diferencia entre principios y reglas. ¿Okay? Tú tienes principios. ¿Qué pasa cuando tú enfrentas un derecho con una regla? La regla es que en el momento en que falte presidente y vicepresidente, estoy diciendo el punto más dramático, tendrá que presentarse una terna a la asamblea en la que presenta el partido político. Pero yo te voy a decir algo, es un error en el diseño constitucional. Porque lo que hay que hacer ahí es convocar elecciones. Porque tú no votaste por el partido. Tú no votaste por el partido, tú votaste por el presidente. Porque el voto es personal y directo. Entonces, eso es una lógica que obedece a la dinámica del partido para proteger a los partidos y para cuidar al partido de su puesto. ¿Tú sabes lo que había que hacer? Yo lo escribí, pero lo escribieron los juristas más importantes. Convocar elecciones para La Vega. Elecciones extraordinarias que están en la ley. De hecho, las tuvimos cuando se cancelaron las elecciones. Sí. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso,
¿Qué va a pasar cuando un candidato independiente, que no tengo duda que algún día vamos a tener un candidato independiente presidente, y le falta el presidente y la vicepresidenta, o el presidente y el vicepresidente? ¿Qué va a pasar, Michelle? Convocamos elecciones, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces eso a mí no, esa dinámica... Y con los casos como electorales ya de conteo, como en el método de Hunt. Ahí voy, hay que modificar el método de Hunt. De hecho, esta sentencia se llevó el método de Hunt. Y si no se lo llevó en esta reglamentación, esta ley, no, se lo vamos a hacer que se lleve. Porque si en junio eso no está resuelto, nosotros estamos yendo de nuevo al Tribunal Constitucional. Bien. Viene el reglamento. ¿Esto necesita un reglamento ahora? Por supuesto. Todo esto necesita reglamentarse. El tema del acceso al financiamiento público, hoy, aún participando en las elecciones del 2028, no recibirían fondos los candidatos independientes. Bien. Hoy. Usted sabe que uno ha participado en varios procesos electorales. Así es. Desde nuestra posición. Usted dijo, no, porque es un candidato independiente, se presenta y no puede recibir fondos. Fue el ejemplo que puso. Sí. Porque los fondos vienen con un porcentaje del proceso pasado. Como si fuera un partido nuevo. Vámonos al futuro. Sí. Se presentó Alberto Fiallo. Sí. Ganó la senaduría como candidato independiente. Sí. Ganó la senaduría. Y usted opta por una reelección. Sí. Tiene que volverse a inscribir como candidato independiente cada vez. Los partidos ya están inscritos, solamente mandan papeles nuevos. Tienen que volverse a inscribir con una organización, buscar la firma de cero para su reelección. Y entonces ahí podría recibir fondos porque tiene una experiencia en su elección anterior, ya cuando sea su segundo periodo. Y en el caso de la figura presidencial, que tenemos reglamentada, ahora tenemos un candado para el tercer periodo, reglamentado que tiene derecho a un segundo periodo presidencial. Háblanos de los recursos y háblanos del derecho con respecto a volverse a registrar de cero, o ya viene, te lo dejan por un periodo adicional. En el caso de los otros candidaturas, alcaldes y diputados y senadores, son para siempre. Tú te puedes presentar todas las veces que tú quieras. Aquí no hay, la reelección no está prohibida. Mira, Michelle, ¿dónde es que tú estás haciendo el intensivo? Con usted ahora. Ah, ya, ok. Si era en otro lugar, para que tú, cuando salgamos, tú me des... Porque la verdad que estas preguntas no me las habían hecho. Y me encanta porque me ponen a pensar. Yo mismo no me lo había preguntado. Pero la respuesta está siempre en las bases, en los principios base. Sí, claro. Primero, no estoy totalmente de acuerdo contigo. El desempeño del 2028 va a activar la entrega de fondos públicos. Es decir, el 2028, el candidato independiente, bueno, obviamente eso hay que incluirlo en la ley. Si ganó, ya crea un precedente. Yo estoy partiendo de la premisa de que ganó. Al ganar ese candidato a senador, hay que asignarle recursos coherentes con el desempeño que tuvo. Como el mismo tratamiento que reciben los partidos políticos. ¿Okay? Porque los partidos políticos están hablando de que necesitamos tener los mismos controles y que hay que tratarlo igual que los partidos políticos, pero también hay que repartir, hay que distribuir igual los fondos. Entonces, sí, Michelle, la respuesta es sí. Tendrá que presentarse de nuevo, porque ese movimiento social que lo presentó era accidental y espontáneo. Entonces va a tener que inscribirse de nuevo como candidato independiente con un movimiento, con el mismo movimiento o con un movimiento diferente. Y podría generar los fondos ya si... Desde el 2028 comienzan los candidatos independientes. Si ganó uno que repite, podrá... No, pero tú estás hablando de repetir, no es necesario. En el 2028 se presenta Juan como candidato a senador de Atomayor y gana, inmediatamente se le asignan ya. Él tiene derecho a la asignación de esos fondos públicos con el desempeño que tuvo todos los años siguientes. Y entonces el desempeño que tenga en el 2032 también le va a decir... Y si no tiene, desaparece. Si no vuelve a repetir, desaparece. No, claro, por supuesto. Bueno, licenciado, yo creo que... ¿Te he convencido de algo? ¿Te he dado un poquito de luz? Yo creo que sí. Todavía tengo mucha preocupación con el tema de la facilidad de presentarse a todo esto. Es natural. Vamos a ver cómo funciona y a los partidos políticos que algunos están muy preocupados, sobre todo los bisagras. Yo creo que tienen un gran reto, que hagan propuestas, que trabajen organizados y que tienen ahora que demostrarle a la gente para lo que tienen partidos políticos, que no es para su propio, para vivir de eso, ¿verdad? Sino yo creo que eso cambia la elección.
Licenciado, se nos acabó el tiempo. Yo creo que la gente está bastante edificada. Gracias Este por eso. programa lo vamos a transcribir, lo vamos a poner en nuestra próxima edición de Revista 110 para que todos puedan ver los detalles de todo esto de las candidaturas independientes. Uno de los más grandes pasos que hemos tenido en todo lo que es el sistema electoral en los últimos años. Gracias, licenciado, por estar con Gracias a ti y ojalá que podamos tener el espacio cuando se apruebe la reglamentación para que hablemos de qué fue lo que previó la ley. Y vamos a exhortar a la gente y vamos a traer a todos los candidatos independientes para que vayan a presentarse, porque tienen que darse a conocer. Y después tendremos tiempo de hablar de Mío. Mío es una plataforma que hemos creado para acompañar a todos los candidatos y candidatas independientes en la geografía nacional y cuidarles su solicitud en República Dominicana, en la capital. Bueno, licenciado Alberto Fiallo, abogado, político, gracias por estar con nosotros en Síntesis y a ustedes por su audiencia de esta semana.